En 1933, después de haber pintado sus grandes murales en México, de haber expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y de crear una de sus mayores obras murales en el Instituto de Arte de Detroit, Diego Rivera ya era uno de los artistas más importantes del mundo. No conforme con ello, tras varios meses de negociación y con los bocetos aprobados, se prepara para pintar el mural que pondrá su obra en la cúspide del mundo empresarial de la época, el Rockefeller Center de Nueva York. Rockefeller Center es un lugar totalmente novedoso. Es uno de estos primeros grandes centros comerciales y oficinas, etcétera, del siglo XX. Y ahí lo llaman a Rivera. No esperan lo que Rivera va a pintar en Rockefeller Center. Él sí realmente creía en lo que estaba haciendo, cómo lo estaba proponiendo. Esto es lo que soy. Diego María Rivera Barrientos nace el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad minera de Guanajuato, en el centro de México. Tuvo un hermano gemelo, Carlos, que muere antes de cumplir 2 años de edad. Carlos María era rubio y Diego nació con el pelo negro. Entonces, desde el momento del nacimiento, mi abuela, que era una señora muy chapada a las costumbres burguesas de Guanajuato, de buena familia guanajuatense, quiso más al niño rubio y vio a Diego como el prietito, como el moreno, y lo despreció y quería más a su hijo Carlos. Resulta que después se enferma la nodriza de Carlos y a consecuencia de la enfermedad de la nodriza el niño murió. Y mi padre, que lo adoraba a su hermano, lo empezó a buscar, dice en sus memorias que por todos los muebles de la casa y sufrió espantosamente por el abandono en que lo dejó el hermano. Y la abuela, para ella curarse también de la tristeza tan grande que tuvo por la muerte del gemelo, lo manda con la nana a Jichú, que está en la sierra de Guanajuato. La nana lo quería mucho, pero ¿cómo sustituir el amor de una madre por el amor de la nana, no? La relación de Diego con su madre fue conflictiva. Es muy interesante cómo habla de ella en sus memorias, cuando las memorias que le dicta Loló de la Torriente ya en los años 40, 50, que literalmente la desprecia, ¿no? Dice, yo a mi madre no la quería nada. Con el papá era con quien se entendía. Su papá lo quería educar de una manera liberal, lo llevaba a todos lados, le enseñó lo que era la pobreza de los mineros, lo educó para que entendiera la pobreza del pueblo.
lo que es muy interesante es que desde los 3 años ya nos deja toda una historiografía plástica. Ya para cuando tiene 9, ya por lo menos conocemos unos 30, 40 dibujos de Diego, que eso es muy importante. Hay 2 piezas, Manteando al Diablo y Diablito Bailando. Si tú ves esto en el contexto de la época, un niño de 9 años pintando al diablo, pues sí te puede dar bases para entender que Diego efectivamente era un muchacho muy inquieto, muy despierto y completamente fuera del contexto de su generación. Alentaba mucho el padre, que descubrió muy pronto en Diego la facilidad para el dibujo, y el padre alienta a Diego a iniciar clases muy joven en San Carlos. Cuando Diego estudia en la Academia de San Carlos era un alumno destacadísimo, pero realmente él empieza a cambiar su forma de ver la pintura cuando llega Julio Ruelas y Gedovius y el doctor Atl a la academia, que ya son modernistas, simbolistas. En 1907, gracias a una beca, Diego vive su primera estancia en Europa, donde estudia a Velázquez, a Goya y Cézanne, entre otros. Regresa a México en 1910, un año está aquí hasta 1911 y hace una exposición donde vende casi todo. Se va a España y realmente cuando llega a Europa tampoco se desata. Es una vez que llega a Montparnasse, que ahí sí realmente ya no le quedó otra más que ver la realidad. Diego llega tarde al cubismo y realmente conoce a los cubistas a través de los secundarios, o sea que no eran Picasso y Braque, sino eran Metzinger, Delaunay, pero Diego sigue más inspirado en las obras del Greco y finalmente conoce a los cubistas a través de Cézanne, o sea son como, Cézanne es como el antecesor teórico del cubismo. Durante la Primera Guerra Mundial, el campo de lo que ahora conocemos como el cubismo, pero en general de la vanguardia parisina, ha sufrido una violenta transformación, porque prácticamente todos los artistas y también los escritores franceses tienen que movilizarse al frente. Y por consiguiente hay un periodo muy breve, el de 1915-1916, en donde la batuta de lo que está ocurriendo en el desarrollo de la vanguardia de la pintura parisina está siendo llevada a cabo por los extranjeros, muy particularmente por Picasso, por Gris, por Modigliani y por Diego Rivera. Si ponemos la obra de Rivera cubista, que empieza ya realmente en el 13, hasta el paisaje zapatista, que es 15, Rivera nunca fue ortodoxo. Y yo no creo que haya visto a Picasso como su maestro. Una de las cosas que Picasso afirmaba es que no se podía hacer retrato en el cubismo. La mayor parte de la obra cubista de Rivera son retratos, extraordinarios además. Bueno, hay quienes dicen que es un cubista tardío, pero yo creo que no. Yo creo que exactamente en esa época hace 2 pinturas muy importantes, que es la del sombrero de charro y el retrato de Martín Luis Guzmán, que son muy interesantes. Es cuáles son los símbolos que caracterizan la mexicanidad. Yo creo que ahí Martín Luis Guzmán tiene una influencia muy importante sobre él. Y obviamente se piensa mexicano, pero se piensa mexicano desde la pintura modernista y hace esta obra cubista. El paisaje zapatista es una piedra cuadrada que tiene encima los aperos de un campesino mexicano, incluyendo su fusil. Y esto es también una representación muy ambivalente, porque aunque al principio parece que tiene todo este faceteado cubista, si lo ves con atención, es un volumen completamente reconocible en el espacio. En 1915, Picasso no pinta ninguna obra que sea superior al paisaje zapatista. Ninguna. Cuando Rivera pinta el paisaje zapatista, realmente está develando, revelando e imponiendo una idea cultural y plástica espectacular. Naturalmente es un cuadro extraordinario porque implica el tipo de
replanteamiento de lo que era el cubismo que Rivera estaba haciendo hacia 1915, en una competencia amistosa con Picasso, y por otro lado, la interferencia de elementos no europeos y políticos en un campo de pintura que no los había contenido. En 1917, a la par de una difícil vida personal y derivado del reconocimiento artístico que había alcanzado, Rivera enfrenta una abierta lucha contra el grupo de Picasso, a través del escritor y crítico de arte Pierre Reverdy, quien mediante un artículo en una importante revista cultural pretende invalidar todo lo que no fuera el cubismo ortodoxo. Lo que se ve amenazado no nada más es una idea filosófica de estructura plástica, se ve amenazada la hegemonía pictórica del momento. El pleito con Reverdy a Rivera le sale muy caro, porque se le cierran las puertas en los ámbitos de la vanguardia parisina. Se le genera un pequeño ostracismo. El periodo cubista de Rivera condenó su trabajo moderno a ser una especie de evento marginal, un bric-a-brac, pero también redujo en la memoria histórica del siglo XX la complejidad tanto geográfica como cronológica de lo que fue el cubismo. Tuvieron que pasar casi 100 años para que la obra de Diego retornara al lugar que le corresponde. Presentan el arte en fusión. Era el arte de Frida y de Diego en una fusión que fue los dos, cómo convivieron y cómo ahora convive su arte. A lo largo de 3 meses, miles de franceses y visitantes de todo el mundo asisten a la exposición. Y comienzan a descubrir al Diego que pintó en París. El Diego que pintó en París y que estuvo muchos años en Europa no formaba parte diaria del reconocimiento como un pintor de esa época en París y en Europa. Y con esto Diego vuelve a florecer en Europa y vuelve a salir como uno de los importantes pintores latinoamericanos y pintor ya a nivel mundial de los años de principios del siglo XX. Los siguientes años son difíciles para Diego. En lo creativo, deja el cubismo y regresa a la pintura figurativa y a Cézanne. Para 1918, un acontecimiento relevante tiene lugar. Rivera reencuentra al médico e historiador del arte, Élie Faure. Élie Faure tiene una teoría, desarrolla una teoría en la que a mayor grado de individualismo, mayor protagonismo de la pintura de Caballete, y a mayor grado de autoridad, poder de las sociedades, predomina cada vez más la arquitectura sobre la escultura y la integración de todas las artes. Rivera toma esto, abreva de esto y dice, claro, lo que vamos a hacer, y lo desarrolla en las décadas por venir, vamos a hacer un arte de la integración de la sociedad. Le hace ver lo importante de que el arte tenga contenidos sociales, cómo realmente para que haya una trascendencia dentro de lo que se está haciendo, el arte tiene que tener eso, tiene que estar elaborado desde un principio con un sentido de carga de sobrevivencia histórica y social.
Estamos ya en 1920. Llega Siqueiros. Siqueiros lo va a buscar a París. Entonces Siqueiros es un joven soldado de la Revolución Mexicana que viene y le cuenta a Rivera todo lo que ha sido la revolución y su papel como soldado joven en medio de aquel desangramiento brutal. Y se juntan, se unen. Siqueiros lo dice literal. Él dice, Rivera me lleva de la mano a conocer todo el modernismo del que él es un especialista. Nuestro encuentro, dice, es un encuentro mítico. Dice, durante 3 años vivimos como hermanos y generamos todo un pensamiento sobre el arte de México. Tienen una larga plática y redactan entre los dos un manifiesto que es un llamamiento a los autores de la América Latina. En donde dice que tienen que recuperar las raíces, el indigenismo, y que el arte tiene que ser público y no hacia la burguesía, no un arte para el goce privado, sino un arte que realmente impacte a la sociedad. Realmente en ese manifiesto es donde se hace, digamos, el primer gran planteamiento de lo que va a ser el muralismo. Y lo que resulta todavía más importante, en ese manifiesto se ve claramente de que si bien Vasconcelos está en el aire, ya era un prominente burócrata mexicano, no fue quien detonó la gran idea. Luego de 10 años de ausencia, Rivera llega a México a mediados de 1921. Tiene 34 años y ya es un gran pintor. Sin embargo, tiene frente a sí el mayor reto de cualquier artista: encontrar un estilo propio. La creación es el primer mural que hace Diego Rivera regresando a México, en San Ildefonso, que es la Escuela Nacional Preparatoria. Es un mural muy esotérico y tiene las virtudes cardinales y teologales, pero al mismo tiempo les pone rostros de mujeres de la época. Ya hay un componente de la raza como este elemento unificador de la identidad nacional. ¿Qué pasa? Que Diego Rivera llega y pinta un mural muy italianizante y que pues a cualquier observador europeo lo habría dejado así como ¡wow! Este cuate lo hizo otra vez. Pero llega Vasconcelos, lo ve y dice, ¡ay! Y yo lo mandé a Italia. Bueno, y entonces le dice, no vayas a Italia, ve a Tehuantepec. Vasconcelos se desconcierta y le dice que no ese es el tipo de pintura que él piensa que México debe de establecer como su pintura propia de un país. Vasconcelos le dice que se necesita pintar lo que es México. Es un viaje iniciático, es un viaje hacia los orígenes, es la recopilación del material que ahora sí le va a permitir crear el nuevo arte clásico. Cuando en marzo de 1923 Rivera empieza a pintar los muros de la Secretaría de Educación Pública, no imagina la inmensa labor que va a realizar y la gran relevancia artística y política que él en lo personal alcanzaría, al igual que el movimiento muralista como tal. Cuando se presenta el movimiento muralista en 22, fue tan poderosa la imagen de hacer este arte gratuito, público, a esa escala. Ningún movimiento había llenado a tanta gente en este sentido social, de júbilo, de estamos haciendo algo en beneficio del ser humano. Sus otras grandes obras murales de este periodo son las que pinta en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Posteriormente, en 1929, realiza la que él consideraba su obra mayor, los murales en la escalera central de Palacio Nacional. Para culminar este intenso periodo creativo, con los murales del Palacio de Cortés en Cuernavaca. Lo que nosotros conocemos como identidad ya estaba planteado.
Lo que hace el muralismo es hacerlo visible a gran escala. Esa es la importancia. La gente empezó a verse ahí y empezó a entender, y fue ahí donde empezó a comprender lo que nos conformaba como nación. En 1923, Rivera participa junto con Siqueiros y Javier Guerrero, entre otros, en la formación del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, del cual surge un manifiesto donde fijarán una nueva concepción del arte. Cuando los artistas muralistas se integran en un sindicato de artistas, plantean su entrada a la Tercera Internacional Comunista. Este comunismo es sobre todo una concepción utópica de que efectivamente es el proletariado, los trabajadores, los campesinos, quienes se convertirán en el sujeto de la historia y transformarán su realidad. Lo que el Manifiesto 23 significa es el lanzamiento de una de las objeciones más grandes que existen al modo de operación del arte, que aunque viene en un manifiesto político local, ciertamente prefigura una multitud tanto de movimientos y desplazamientos artísticos alrededor del mundo, como una crítica general a la operación del arte como divertimento de la burguesía y como mercancía. El muralismo fue el primer movimiento que le da América al mundo para poder desarrollar otra visión cultural distinta a todo lo que se conocía. Y es lo que nos presenta como un continente evolucionado. Allá también hay cultura. Antes no había una cultura moderna. De ese tamaño es la importancia del muralismo. Rivera es invitado a la Unión Soviética al festejo de los 10 años de la Revolución de Octubre. Y en Rusia, Diego conoce a Alfred Barr, que estaba de misión con Avi Aldrich Rockefeller para hacer la colección del museo que sería después el MoMA, y le dice a Avi Aldrich Rockefeller que el arte mexicano tenía que ser la punta de lanza, y ese fue la catapulta para que el muralismo se exporte a Estados Unidos, porque Alfred Barr se queda impactado con la obra y con el personaje de Diego. El viaje de Diego a la Unión Soviética, donde tiene el ofrecimiento de pintar varios murales, termina en un fuerte enfrentamiento con la burocracia stalinista que iniciaba su predominio. Es su primer contacto con el socialismo real, lo que más tarde lo lleva a un serio conflicto con el Partido Comunista Mexicano. De repente se da cuenta hacia dónde va el arte soviético, ya con Stalin. Hay un planteamiento unilateral, autoritario, que va a culminar en la orden del realismo socialista como único arte permitido. Ya Rivera percibe esto. A mediados de 1928, Diego regresa de la Unión Soviética y se aboca a terminar los frescos de la Secretaría de Educación Pública. Plasma en ellos lo que titula El corrido de la revolución. Mientras pinta este importante conjunto, tiene lugar un encuentro que marca su vida. La joven Frida Kahlo lo va a ver para mostrarle sus primeras obras. Es muy probable que la primera vez que Diego ve a Frida sea en un mitin del Partido Comunista. Frida empieza a ir a las conferencias, conoce a Tina Modotti y Tina la empieza a involucrar más en las reuniones. Y es Tina quien acerca a Frida y a Diego. El padre de Frida Kahlo nunca se opuso, pero sí le dijo a Diego Rivera: oiga, le advierto que mi hija es un demonio, no sé si la va a aguantar. Meses después, en agosto de 1929, Diego y Frida se casan en Coyoacán, en una sencilla ceremonia. Ya él se había separado de Guadalupe Marín, su primera esposa.
con quien tenía 2 hijas, Ruth y Guadalupe. Lo que es muy interesante acá es la reunión de estos 2 personajes tan extraños, ¿no? Porque realmente, ya ahora a la distancia, a mí me llama mucho la atención lo audaz de uno y de otro. Y en los muros de la Secretaría, entre Siqueiros y Tina Modotti, Diego pinta a Frida entregando armas al pueblo para la revolución. Un primer y magnífico testimonio de lo que la joven artista significará en su vida. Alcanzar reconocimiento mundial como la figura más visible del muralismo, Diego es invitado a pintar en Estados Unidos, como parte de una nueva política cultural entre ambos países. Está muy bien explorada la parte política, más política de este proceso. La pintura mexicana es un arma de la diplomacia mexicana. La diplomacia mexicana necesita el reconocimiento de Estados Unidos y se hace una diplomacia cultural muy intensa, completamente deliberada, para apaciguar, digamos, los efectos exteriores que pudieran tener estas medidas internas. Abren en 29 el MoMA, el Museo de Arte Moderno, en un edificio, en un 3er piso, y ahí en 30 la primera exhibición a un solo pintor es a Matisse, que representa el movimiento europeo de principios de siglo. Y el segundo pintor al que le hace una exposición es a Diego en 1931. Presentan más de 100 cuadros de obras de Diego. A Diego lo que le importa de esa exposición realmente es mostrar los murales, y es cuando propone hacer estos murales transportables, que fue una idea extraordinaria. Mira, de esos murales que pinta, él toma sobre la ciudad de Nueva York 3, que uno es la parte interior, las tripas, si quieres, de Nueva York, los ductos y los túneles del subway y demás. Luego pinta otro, que es un trabajador americano, que se llama el martillo hidráulico, que está perforando una calle. Y el tercero es uno que se llama Frozen Assets, que es activos congelados, donde tienes la ciudad de Nueva York en el plano alto, en el plano medio una bodega repleta de cuerpos que son los trabajadores dormidos con un guardia vigilándolos, y abajo la caja fuerte de un banco donde hay una figura de un viejito. El viejito es Rockefeller, cuidando su fortuna, en medio los que hicieron y construyeron lo que está arriba, que es la gran ciudad y la riqueza y la maravilla del potencial industrial de construcción de los Estados Unidos en los años 30. Estos 3 frescos de la historia de Nueva York se convierten para Diego como en un ícono que después, cuando va a pintar a Detroit, dice lo importante de los norteamericanos es la maquinaria. Porque Rivera, junto con otros artistas norteamericanos, comparten la idea de que el futuro del continente americano es el progreso que sucede en Estados Unidos, fundado en el gran arte, en los 3000 años de tradición artística del continente americano, que viene mucho más de México que de Estados Unidos. Mientras pinta los murales de Detroit, Diego acepta presentar una propuesta para decorar el vestíbulo del edificio de Radio City en el Rockefeller Center de Nueva York, conjunto que albergará a las mayores empresas de la época. La primera noticia que da Diego de este mural se la da Frida a través de una carta. Se ve nada más el gusto del encargo. Diego aceptó las condiciones, que eran muy precisas, de que no podía ser un mural pegado a la pared, es decir, tendría que estar sobre la pared, tenía que ser en colores grises, ocres, y el tema específico era hablar sobre una sociedad industrial. Rivera de repente se percata que no puede solamente estar pintando las maravillas de la tecnología y de la ciencia que lo fascinaron.
a partir de ese momento empieza a romper todas las cláusulas del contrato, todas, desde el principio. Y resulta que la señora Rockefeller, la madre, Diego sí le mostró que había un Lenin o un obrero comunista con gorra comunista al centro del mural. Rivera lo plantea textualmente y que se cuestiona que no puede haber progreso y alta tecnología si hay hambre y hay injusticia. Entonces su mural del Rockefeller Center va a mostrar esta gran dualidad. En el último boceto sí Diego se sintió pintor renacentista, que era, porque era el pintor renacentista del siglo XX, y pone en el lado bajo del lado izquierdo del mural a un señor bebiendo martinis con mujeres con escotes y muy elegantes bailando alrededor. Y ese personaje era el fundador de Standard Oil, el viejo Rockefeller. Y eso sí, dijeron no. Ya estaban en un momento de mucho conflicto y él mete a Lenin. Nadie se da cuenta de lo que está pintando Diego. Hasta que hay un reportaje de Joseph Lilly en el World Telegram que dice: Diego Rivera está pintando comunismo y John D. Rockefeller está pagando por ello. El escándalo no se hace esperar. La prensa en Estados Unidos, como en México, le da gran relevancia al asunto. Es decir, decirles a los norteamericanos, a los grandes tycoons de los Estados Unidos, a los grandes potentados, que el líder de la humanidad es Lenin, es verdaderamente una gran provocación. Y por supuesto que lo hace a propósito. Cuando se dan cuenta de que pintó a Lenin, Nelson Rockefeller le dice amablemente en la carta que si no quitas el rostro de Lenin, tendremos que rescindir el contrato. Y Diego le contesta: prefiero ver destruida mi obra antes que mutilarla. Todos los comisionistas que estaban vendiendo el edificio le empiezan a escribir a Rockefeller diciéndole que si esto está ahí, no van a poder vender los pisos. Finalmente no hay marcha atrás. El mural queda tapiado. Al paso de las semanas, el escándalo se va callando. Diego es un artista en la encrucijada. Diego y Frida regresan a México a finales de ese turbulento 1933. Un retorno difícil para ambos. La amorosa y entusiasta pareja que partió a la conquista de Norteamérica regresa con sentimientos encontrados, tanto en lo profesional como en lo íntimo. Con el ánimo decaído, Diego retorna a pintar el mural del muro sur de Palacio Nacional. Palacio Nacional está muy lejos de ser la obra mayor de Diego Rivera. No digo que sea una mala obra, pero sí creo que en ese trabajo Rivera sí decide ser el artista del régimen y es una decisión clara y contundente. Que dentro de eso hay una multitud de dudas y que la pintura no es unilateral también es cierto. No hay lo que se ha dicho muchas veces, y yo no lo veo, la pintura de un Edén libre de conflicto. Hay un Edén, pero no está libre de conflicto. Y la parte final que pinta ya a mediados de los años 30, donde hay un obrero de aspecto soviético nuevamente es un manifiesto de pesimismo, porque la fe de Rivera en el futuro de la Unión Soviética y la patria del proletariado y del proletariado mundial claramente es una fe que ha sido muy mermada, muy mermada. En febrero de 1934, mientras termina de pintar este mural, llega a México una noticia que llena de tristeza y coraje a Rivera. El mural del Rockefeller Center ha sido totalmente destruido. Si bien le dejan reproducir el mural aquí en el Museo del Palacio de las Bellas Artes, Diego no está contento
porque él tenía muchos planes ya en los Estados Unidos. Tenía ya 3 o 4 ofrecimientos más de murales muy grandes en lugares muy importantes. Iba a participar en la Feria Mundial. Bueno, regresa a México en circunstancias muy difíciles. Frida está distanciada. Él se enamora de Cristina, la hermana de Frida, y viene una crisis amorosa entre ellos terrible. Frida se va a los Estados Unidos, lo abandona. Él se queda solo en México. Diego empieza a tener problemas de salud. También tiene un problema en un ojo, tiene problemas de hígado, tiroides y se deprime. Tan se deprime que cuando llega Trotsky a México, él no va por él a Veracruz, va a Frida. Al inicio de 1937, por intermediación del propio Diego ante el presidente Cárdenas, León Trotsky es aceptado junto con su esposa Natalia como refugiado político. La famosa pareja en el exilio es hospedada en la Casa Azul de Coyoacán y surge una firme amistad entre Rivera y el gran líder revolucionario. Tiempo después, en 1938, llega a México André Breton, cabeza del movimiento surrealista. Junto con Trotsky, André Breton hace este manifiesto en donde plantean la necesidad de que la realización del arte, la investigación sobre el arte, sea independiente de la política. Trotsky decide no firmar el manifiesto y le pide a Rivera que firme ese manifiesto con Breton. Y allí se establece una relación muy cercana entre Trotsky y Rivera. Trotsky va a decir: si ustedes andan buscando al gran artista revolucionario, no lo busquen en la Unión Soviética, no lo busquen en el resto de Europa ni en Estados Unidos, búsquenlo en el lejano México, dice, porque es Diego Rivera. Cuando yo veo la foto de Trotsky, de Breton y de Rivera en México, en la Casa Azul, tengo que admitir que sé que ahí está el registro de un proyecto de lo que pudo ser la cultura y la política del siglo XX, frente al cual todavía tengo una relación de herencia y de luto. Y eso está separado de la obra quizá, y está más bien en relación con el emblema de lo que pudo haber sido un proyecto de emancipación localizado en el sur y que tuviera alguna constancia de la complejidad de lo que es una posición poética y política. Sin embargo, este importante vínculo dura poco, y Diego da inicio a diversos cambios en su posición política, desde el abierto rechazo al avance del fascismo y el nacionalsocialismo en Europa, hasta su apoyo en 1939 al candidato a la presidencia de la República de los principales grupos reaccionarios, empresariales y profascistas de México. Lo que han revelado todas esas investigaciones es que Diego Rivera era un personaje lleno de contradicciones. Eso solo es sorprendente si vemos el punto de partida. En el punto de partida, estos artistas eran unos santones laicos, intocables, no se habían equivocado, eran perfectos, habían visto el verdadero México. Pues no, fueron gente de carne y hueso, tuvo pasiones, las pasiones a veces los llevaron por lugares de los que luego se arrepintieron. Tenía una capacidad tan enorme de pensamiento que si nos podemos a leer los artículos que escribía y las conferencias que daba, todas tenían un contenido político tremendo, pero que al mismo tiempo era muy marginal a su propia vida. Un contrasentido, pudiéramos decir, ¿no? Cuando se haga una historia nueva de la arqueología en México, Diego Rivera va a ser uno de los personajes centrales, porque en un amplio territorio del pasado, del que hay muchos vestigios, muchísimos, pero se sabe poco, gente como Diego Rivera contribuyó a que se entendiera que la reconstrucción de ese mundo era un ejercicio de la imaginación. Mira, mi padre, bueno, Diego Rivera encontró
en el mundo prehispánico la razón de ser de su arte. ¿Por qué? Porque para él el fundamento del ser nuestro, del ser México, no fue la Revolución Mexicana. Para él el ser nuestro fue el México prehispánico. La obra más importante de Diego Rivera es el Anahuacalli. Es la visión de una arquitectura alterna a la del modelo europeo occidental. La noción de la reconstitución de una relación transhistórica con el mundo precolombino. La organización de las colecciones como si fueran operaciones mágicas en relación a las direcciones y la forma en que todo eso está construido alegóricamente por los murales en los pisos y los techos, que todos son intentos de reformular la simbología de la sociedad, de las religiones y de las tradiciones culturales. Todo eso a mí me parece tan enorme. Pocos lugares te representan lo que es la concepción del arte integral para un artista como fue el Anahuacalli para Diego Rivera. Yo pienso que la última gran obra mural de mi padre es Un sueño dominical en la Alameda. Y es muy curioso que en ese mural él retomó una idea renacentista. Nos pinta a su familia de ese momento. No está Frida en el centro, está mi madre, está mi hermana Ruth y estoy yo con mi hijo Juan Pablo. Es retomar el criterio de la pintura mural del Renacimiento, hacer la descripción de toda una sociedad, de toda una forma de vida, de los principales protagonistas de la historia de un momento y de un país, y la familia. Ahí retoma la familia. En 1947, y como culminación de sus años de plena labor creativa, Rivera pinta Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Una gran obra, única por su concepto y la maestría en su composición, realización y colorido. Al igual que en otras obras, Diego imprime en ella un sello controversial. Cuando Diego escribe Dios no existe, él lo que está hablando es que este Dios que castiga, este Dios que controla, este Dios, el Dios católico, no existe, ¿no? Existe la metafísica, pero no este Dios. Lógicamente, México siendo un país muy católico, especialmente guadalupano, bueno, enardeció. Debemos acordarnos que el mural estuvo cubierto muchísimos años y estuvo a punto de ser destruido. Y hubiera sido destruido si el presidente de la República no lo impide. Curiosamente ahí sí cambió la frase del mural. Allí habría que entender por qué finalmente ya de mayor decidió, bueno, no vayan a echarse mi mural. Puede ser. Hacia 1949, nadie puede negar el extraordinario mérito de la carrera artística del gran pintor, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes organiza una magna exposición retrospectiva de su obra. Se exponen cerca de 1,200 piezas entre óleos, dibujos, gráfica, grabados, acuarelas y apuntes, además de reproducciones de varios de sus murales. México celebra los 50 años de creación del extraordinario pintor. A lo largo de sus últimos años, su afán de pintar y la necesidad de sufragar sus numerosos gastos lo lleva a desarrollar obras de diversa índole, contenido y calidad. Lo poco que ganaba lo distribuía entre el pago de la obra del Anahuacalli,
la enfermedad de Frida y el Partido Comunista, a quien siempre estaba dándole una aportación. O sea que él no tenía dinero absolutamente para nada. Aquejada por múltiples males y presa permanente de fuertes dolores, Frida no resiste más y muere el 13 de julio de 1954. Diego queda destrozado. Yo creo que la mujer que más quiso Diego es Frida. La tristeza que tuvo después de la muerte de Frida es muy obvia. Y cuando muere Frida, que la velan en Bellas Artes, y Diego va atrás del féretro, yo no he visto una fotografía más triste. Fue la compañera de su vida y una pareja de creadores que se ayudaban mutuamente, y se ayudaban a vivir y a crear. A partir de la muerte de Frida, bueno, pues creo que perdió como el sentido, como la brújula en muchos sentidos. Es muy interesante cómo alguien con tanta estructura, no haya podido recuperarse de una pérdida así. No le dio tiempo, no lo supo ver. Diego fue un soñador incansable, un investigador de todo, voraz. Lo veo como con el gran tamaño que tenía, se quería tragar al mundo. Debe haber sido aplastante y avasallador. Era muy inteligente, muy talentoso, muy grandote. Y es evidente en las fuentes que tenía una personalidad atractiva, magnética. Lo veo como un buscador incansable para una mejor sociedad. Afortunadamente la pintura es independiente del personaje y con la pintura se puede dialogar muchísimo. Es pintura que propone un diálogo muy civilizado. Yo estoy convencido que Diego es un importantísimo personaje en la historia del arte y creo que también en la historia social, en la historia política del siglo XX. Rivera es de estos grandes artistas que la historia siempre recuperará, ya sea la historia de cualquiera como historia del arte universal. Rivera es una de las grandes aventuras culturales del siglo XX. Cualquier otra caracterización, gran pintor mexicano, gran pintor de vanguardia, es una manera de reducirlo. La lección que nos dio de que desde una idea concreta en un país del tercer mundo se puede desarrollar un movimiento cultural que modifique la perspectiva del arte y del ser humano. La salud de Diego empieza a declinar. Cada vez está más decaído y pintar le es más difícil. Su muerte fue la muerte en la soledad, la muerte en el abandono, pues de sí mismo, pudiéramos decir, de sí mismo porque no tuvo en dónde sostenerse ya como ser humano. Es a lo que me refiero. Y se dio cuenta, yo creo. Diego muere el 24 de noviembre de 1957 en su estudio de San Ángel, rodeado de sus hijas Lupe y Ruth y de las cosas que más ama, sus pinceles, sus pinturas y sus ídolos. Es velado en el Palacio de Bellas Artes. Una multitud acompaña su féretro al cementerio. Había muerto uno de los grandes artistas de México y uno de los más cercanos al pueblo.